Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, empiezo estos vídeos agradeciéndole a todos ustedes que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Eh, a pesar de que ya las elecciones pasaron hace más de 7 meses y de que, bueno, como es natural, el interés que es cíclico en los temas puertorriqueños políticos va mermando. Eh, Sin embargo, estamos a punto de alcanzar en YouTube los 45,000 suscriptores de este canal, que para haber empezado en septiembre pasado con 1,500, a mí me parece un logro extraordinario y como siempre quiero agradecerles a todos ese apoyo. También nos pueden ver en YouTube, además de YouTube, en Facebook y en las otras plataformas de podcasting como Spotify, como Apple Podcast y otras. Bueno, he optado y quiero seguir haciendo esto en este podcast por traerle a su atención temas que tienden a pasar por debajo del radar de lo que es el chisme político del momento. Lo quiero hacer porque además pienso que tenemos que ampliar un poco el alcance de los temas que resultan relevantes para Puerto Rico políticamente. Y eso es lo que quiero hacer hoy con el tema que les traigo. El estado de Connecticut, en la región de Nueva Inglaterra, el noreste de los Estados Unidos, acaba de aprobar una ley de la autoría de un representante estatal de extracción puertorriqueña. Él se llama Christopher Rosario. eh, para establecer una comisión de intercambio comercial e internacional con Puerto Rico. El gobernador demócrata de ese estado se llama Ned Lamont, eh, firmó la ley y la Cámara y el Senado de ese estado aprobaron el proyecto antes de la firma por unanimidad. Es decir, es algo que allí se vio como simpático para todos los dos partidos y para los políticos estatales de Connecticut. Establece esta comisión de intercambio económico y comercial y internacional con Puerto Rico, que debe tener 23 miembros para ser nombrado a la comisión por el gobernador. Usted tiene que tener alguna participación en actualmente o en el pasado en organizaciones de intereses puertorriqueños, de grupos puertorriqueños. También va a haber 2 representantes de la comunidad puertorriqueña de Connecticut. Es importante que sepamos que en el estado de Connecticut, todos sus pueblos y ciudades, donde está Hartford y otras, viven 300,000 puertorriqueños. Así que dentro de los grupos hispanos es una comunidad relevante, más de 250,000 de puertorriqueños. Y esa comisión también, según dice la nota de prensa del Nuevo Día que estoy utilizando, debe reunir a personas que tengan interés en potenciar la colaboración entre los gobiernos de Connecticut y Puerto Rico en términos de acciones conjuntas de política pública, de intercambio empresarial y académico, o sea, estudiantes de allá que vengan a ser internados en Puerto Rico y viceversa, y apoyo económico a negocios en Connecticut y en Puerto Rico para generar inversión mutua, o sea, crear riqueza de esa relación. A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de grupo porque yo que viví unos años de mi vida, 6 años de mi vida, en Nueva Inglaterra, en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, mientras hacía mis estudios graduados en ciencias políticas, nunca escuché de una comisión de intercambio de California con Massachusetts o de Georgia con New Jersey. Eh, no existe esa mentalidad de crear organismos institucionales de intercambio comercial, porque los estados se ven a sí mismos, a pesar de que tienen economías diversas
Y por ejemplo, en California hay una agricultura potente, una industria vinícola potente, mientras en el noreste hay industria y hay organizaciones educativas. Pero los estados se ven como parte de de un mismo conglomerado, de una sola nación. Las comisiones de intercambio comercial se establecen con países del extranjero, con México, con países en Europa, con países como Chile, en América del Sur. Ahí sí yo recuerdo, en los años que viví allí, el gobierno de Massachusetts estableciendo oficinas inclusive de presencia comercial en América Latina, que entonces estaba, estoy hablando de la década de los 90, saliendo de la larga y tenebrosa era de las dictaduras militares que arroparon a toda América Latina en la década de los 80 y de los 70 del siglo pasado. Entonces, bueno, que ese sea el tipo de relación que se quiere establecer entre el gobierno de Connecticut y el de Puerto Rico denota, entre otras cosas, que hay un sector de la comunidad puertorriqueña o del que aquí en Puerto Rico le llamamos la diáspora, eh, que no se ven como parte de Puerto Rico o que no ven a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, porque el discurso del sector anexionista pro estadidad en Puerto Rico es que Puerto Rico es USA, que somos la misma cosa y que Puerto Rico pertenece a la nación americana y es parte de. Sin embargo, estos grupos de puertorriqueños que he dicho ya aquí y creo que este tipo de acción lo confirman, ¿no? Una vez llegan allá y echan raíces allá, pues sí, tienen una nostalgia y conservan un apego a algunas de las tradiciones y algunas de las costumbres o a la música, pero tienen también su realidad cotidiana, que a pesar de que son ciudadanos de los Estados Unidos, muchos reciben allí el tratamiento de inmigrantes y tienen que asumir allá los empleos que tradicionalmente han estado reservados para los inmigrantes, especialmente a esas comunidades de Nueva Inglaterra y del noreste que llegaron, que fueron la primera emigración y que llegaron en tiempos de eh, eh, que se buscaba mano de obra para las operaciones industriales y agrícolas que entonces existían con mucha fuerza en esas áreas. Eso ha ido cambiando ya. Entonces me llama mucho la atención porque la legislación de Connecticut requiere que la legislatura de Puerto Rico establezca legislación paralela, o sea, que aprueben aquí la legislatura del PNP, Cámara y Senado, y la gobernadora Jennifer González firme una ley que establezca una comisión en Puerto Rico para la bilateralidad de la relación económica con Connecticut. Y eso requeriría la mentalidad del gobierno de Puerto Rico de relacionarse con un Estado de la Unión como otra cosa que no sea un territorio que aspira a ser Estado de la Unión, sino al contrario. Por eso pienso además que esta legislación y este tipo de iniciativas están controladas por o vienen de iniciativas de sectores de puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños allá que más bien esperan la independencia eventualmente de Puerto Rico. Porque les quiero leer una cita del representante Christopher Rosario, este legislador estatal de Connecticut, para que entiendan mejor lo que estoy tratando de explicarles hoy. Dice Rosario, este, esto abre un sinfín de oportunidades. Entonces dice, los estudiantes de aquí, utiliza el ejemplo del intercambio estudiantil, los estudiantes de aquí que pueden ir a estudiar allá y experimentar Latinoamérica. Es decir, estar en Puerto Rico, un ciudadano de Connecticut, un estudiante de Connecticut, vivir en Puerto Rico es vivir en América Latina, no en los Estados Unidos. Para aprender, dice él, el idioma y trabajar en ese entorno. ¿En cuál entorno? Pues en el entorno latinoamericano. Es decir,
que para Christopher Rosario, Puerto Rico es América Latina. Puerto Rico no es América, como en la acepción americana o estadounidense del término América. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Por eso pienso que no va a tener respuesta la propuesta del legislador aquí en Puerto Rico, porque requeriría establecer política pública en Puerto Rico para relacionarnos como Latinoamérica con el estado de Connecticut. Sociológicamente hablando, desde el punto de vista de nuestros orígenes, de nuestra historia y de nuestra cultura, nosotros somos un pueblo latinoamericano. Por eso yo hago este podcast en el idioma español, porque se lo dirijo a puertorriqueños. Y la cosa que nos une a los puertorriqueños, todos, es el idioma español. Mientras que a los estadounidenses, todos, no importa de dónde provengan, inclusive los que tienen ascendencia puertorriqueña, los une el inglés y la cultura anglosajona. Entonces, estas diferencias han estado soslayadas por mucho tiempo, pero afloran a la menor provocación y dejan clara la imposibilidad cultural, por lo menos, de eso que se llama en Puerto Rico la estadidad. Si para un legislador estatal puertorriqueño, para un gobernador demócrata anglosajón que firma la ley en el estado de Connecticut, Puerto Rico es Latinoamérica. Y con Puerto Rico hay que establecer una comisión bilateral de colaboración e intercambio, entonces Puerto Rico recibe a estas alturas del siglo XXI tratamiento de país independiente. Y por eso pienso que estas son iniciativas de una comunidad puertorriqueña que va creciendo allá y que una vez hecha raíces allá, piensa en Puerto Rico no hacia su anexión, sino hacia su independencia. Seguimos mañana.